Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Les voy a pedir que oremos una vez más, hermanos. Como ustedes saben, estamos en medio de la pandemia. Por esa razón tengo la máscara, ¿verdad? Para que se caiga en el recuerdo, aunque sea. Entonces, hermanos, vamos a orar un momento. Padre Santo, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos una vez más, Señor, unidos en oración para darte toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, para pedirte tu misericordia sobre toda la tierra, Padre Santo. Te pedimos tu misericordia para toda tu creación, Señor, todo lo que está en los cielos, Señor, todo lo que está en los mares, Señor, sobre la tierra, toda la naturaleza, los animalitos, por cada persona que habita sobre la faz de la tierra en el mundo, Señor, por todos nuestros antepasados, Señor, por todas las personas que aún han de nacer, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Sobre todo te pedimos por cada uno de nuestros familiares y seres amados, por cada uno de nuestros familiares, Señor, cercanos y extendidos, para que, Señor, junto con ellos nos liberes del lago de azufre y de fuego eterno, y también te pedimos nos liberes, Señor, de la gran tribulación, como en los tiempos de Noé, Señor. Visítanos, Señor, y libéranos, Señor, de esa hora de prueba que viene sobre toda la faz de la tierra. También te pedimos que nos, Señor, liberes de tus juicios venideros, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que bendigas nuestra vida, Señor, en cada una de sus diferentes áreas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas a nuestros familiares, Señor, que no les falte trabajo, Padre Santo, que sus refrigeradores estén llenos de comida, las alacenas, los graneros, Señor, estén rebosando de semilla, de grano, los graneros, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que bendigas nuestro entrar y nuestro salir, Padre Santo, pero sobre todas las cosas te pedimos por la salvación de nuestras almas, Señor. Y también te pedimos que escuches las oraciones de cada hermano y de cada uno de nuestros familiares, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos también que esta mañana, Señor, por lo menos una alma, Señor, sea impactada, Señor. Y que esa persona reconsidere sus caminos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, permite que al menos, Señor, una persona sea impactada, Señor, por esos medios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Se pueden sentar si gustan sentarse. Y en esta mañana, como vieron, hermanos, tenía la mascarilla puesta, porque para quizás algunas personas por ahí que esté medio despistada, no sepa, estamos viviendo en medio de una pandemia, hermanos. Y en realidad lo que estamos viviendo, hermanos, es que estamos viviendo uno de los juicios de Dios, ¿verdad? Y estamos al mismo tiempo viviendo un avivamiento de parte del Dios Altísimo. Muchas personas quizás aún no se han dado cuenta, hermanos, pero estamos en medio de un avivamiento, porque muchas personas, hermanos, están muriendo. Y aunque uno tenga muchos planes, hermanos, cuando la muerte ya está cerca de uno lo único que comienza a hacer es encomendarse a Dios y a pedirle perdón por cada uno de los errores que uno ha cometido en la vida y a pedirle por favor que lo acepte en su reino. Y yo se los digo, hermanos, porque yo me enfermé de esa enfermedad, ¿verdad? Y yo tenía planes para otras cosas diferentes y todavía como en el día 3 me estaba acordando de esos planes y solamente en eso estaba pensando. Sin embargo, esta enfermedad me hizo recapacitar y ya como en el día 4 comencé a cambiar totalmente mi manera de pensar. Y por eso se los digo por una experiencia propia, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, y el tema de hoy se llama La esposa de Jesucristo debe de estar preparada. Y vamos a ir para eso al número 19 de Apocalipsis y vamos a leer el verso 7 donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, hermanos, como vemos, la esposa de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo, hermanos. Sin embargo, cuando se habla de preparación, como ahorita les dije yo, ¿verdad? Como un ejemplo personal me puse a mí mismo, muchas veces no estamos preparados, hermanos. Muchas veces no estamos en esa comunión constante que deberíamos de estar con Dios, ¿verdad? Cada persona, hermanos, cada creyente necesita encontrar la forma de estar en una forma constante en comunión con Dios. No importa la situación, ¿verdad? No importa el día de la semana, no importa dónde esté o cómo, con quién, nada. Lo único que importa, hermanos, es que si en ese momento Dios lo llama a usted, usted tenga la salvación de su alma, que no haya descuidado la salvación de su alma. Más adelante nos dice, ¿verdad? La palabra en el número 8 dice: a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, traigo este tema, hermanos, porque la esposa no está preparada, hermanos. Verdaderamente la mayoría de las personas de las iglesias no están preparadas. Y puede ir usted a cualquier iglesia, hermanos, y lo que va a encontrar ahí va a ser un show, ¿verdad? Y las personas no van a estar preparadas. Cuando usted toma, hermanos, una examinación más escudriñadora, ¿verdad? Que usted escudriña las acciones de cada persona, comenzando con el liderazgo, hermanos. Muchas veces uno no está preparado, ¿verdad? Para las cosas de Dios, hermanos. Y si viene el tiempo, muchas personas, ¿verdad? Aún Jesucristo dice mismo: no todo el que me diga Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, hermanos. Y la razón, hermanos, es porque estamos viviendo unos tiempos donde existe un cristianismo individual, hermanos. Cada quien hace prácticamente lo que quiere. Cada quien, hermanos, en su mente tiene ciertas ideas y piensa que esas ideas, hermanos, son igual que los 10 mandamientos. Tiene una idea equivocada acerca de Dios Altísimo, de quien envió a Jesucristo a nosotros, y también tiene una idea equivocada de Jesucristo, tiene una idea equivocada del Espíritu Santo de Dios también, y también de las palabras. Y la razón verdadera, hermanos, es porque no leen la palabra de Dios. Y algunas personas que la leen también toman la decisión personal de hacer aún así su propia voluntad y no obedecer al Dios Altísimo, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted va a una iglesia donde el pastor celebra Halloween, pues la mayoría de la gente también celebra Halloween, hermanos. Ahorita estamos pasando, ¿verdad? Para las personas que no saben, estamos transmitiendo nosotros desde los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Al lado de México. Entonces hay personas, hermanos, que ahorita estamos pasando por la época de las votaciones, ¿verdad? Faltan 2 días para las votaciones, hermanos, y es como un hervidero de abejas, como un enjambre de ahorita de abejas, ¿verdad? Todo el mundo está teniendo sueños, hermanos. Unos a favor de un candidato y otro a favor de otro candidato, y estoy hablando del pueblo de Dios. Todo el mundo dice que este va a ganar, y que aquel va a ganar, y que Dios me dijo eso, y que el Señor me dijo aquello. Pero la verdad, hermanos, es que la palabra de Dios nos dice que Dios es el quien pone a los reyes de la tierra y el que los quita, a los reyes y a los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Eso nos dice la palabra de Dios. Y voy a ver aquí mis notas, ¿dónde está? Daniel 2:21 me parece, donde dice, ¿verdad? Dios quita y Dios pone a los reyes de la tierra, ¿verdad? En Daniel 2:21. Y también en Isaías 54:16 nos dice que Él ha creado al destruidor para destruir, hermanos. Así que, hermanos, como ustedes saben, en este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. El mismo que probó a Jesucristo. ¿Y con qué lo probó, hermanos? Lo probó con la misma palabra de Dios. Así que, hermanos, tiene mucho que ver la palabra de Dios, ¿verdad? Y desgraciadamente muchos de nosotros a veces tenemos negligencia, ¿verdad? Personal. Y como les estaba diciendo, nos olvidamos y no estamos preparados. Y como dice la palabra de Dios, nos dejamos envolver por la embriaguez y por los afanes de este mundo y de esta sociedad. Y hacemos de todo, hermanos, menos lo que debemos de hacer. Nos ponemos a hacer tesoros en la tierra, como si nos fuéramos a llevar todo en el cajón cuando nos vayamos, hermanos. Y hay personas que ni cajón alcanzan, ¿verdad? Y cuando llegan a irse, hermanos, no se llevan, pero ni siquiera un centavo de lo que tenían, todo lo que hicieron, ¿verdad? Y pasando a eso, hermanos, vamos a comenzar a leer unas palabras más acerca de la Biblia. Vamos a ir a Romanos 1:17. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Y es la misma palabra que se encuentra en varias partes de la Biblia, ¿verdad? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Eso también lo encontramos en Hebreos 10:38 y en otras partes de la Biblia, hermanos. Entonces, hermanos, no importa lo que estemos pasando, no importa en qué situaciones estemos, hermanos, nosotros debemos estar viviendo de acuerdo a nuestra fe, pero no a nuestra fe personal, hermanos, de acuerdo a nuestra fe en Jesucristo, hermanos. Y Jesucristo, hermanos, vino para enseñarnos la palabra de Dios, ¿verdad? Para enseñarnos a ser un hijo bueno o una hija buena delante del Dios Altísimo, ¿verdad? Y Jesucristo nos puso en una de las parábolas, ¿verdad? El ejemplo de 2 hijos, que supuestamente uno era, entre comillas, hijo bueno, y su padre le dijo, ven hijo, haz esta tarea en el campo. Y él dijo, sí papi, enseguida voy. Ahorita voy con una gran sonrisa. Y pretendió que se iba a ir enseguida y se levantó de su cama y fue. Y el papá se fue tranquilo y enseguida se regresó a su cama y se volvió a acostar. Y después fue también con el hijo que supuestamente no era tan bueno y le dijo, hijo, ve y haz esta tarea en el campo también, ayuda a tu hermano, o si no va él, hazlo tú solo, necesito que lo terminen. Y el otro hermano, se puso de mal humor, ¿verdad? Porque el padre lo envía, pero sin embargo se paró y se puso de pie y fue y cumplió con la tarea que hizo su padre. Entonces Jesucristo pregunta, ¿cuál fue el hijo bueno en realidad? ¿El que hizo la voluntad del padre o el que no la hizo? Y obviamente, hermanos, el que hizo la voluntad del Padre, ese es el hijo bueno, el hijo obediente. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, hermanos, hemos tenido un problema desde la creación del mundo, aún desde antes de la creación del mundo, con los ángeles, ¿verdad? Que se han rebelado en contra de Dios Altísimo y han hecho su voluntad propia, ¿verdad? Y de eso nos hablan en muchas partes de la Biblia, hermanos, y en otros libros que fueron quitados también de la Biblia por la iglesia, ¿verdad? Que ha usurpado a la verdadera iglesia de Dios.
incluyendo a Satanás, hermanos, incluyendo a Adán y Eva, incluyendo a la mayoría de los personajes bíblicos, ¿verdad? Toman la decisión como adultos de hacer su propia voluntad y de no obedecer al Dios Altísimo. Sin embargo, hermanos, usted y yo debemos de ser diferentes, hermanos. Tenemos que estar, como les dije, no solamente preparados, sino también dice contentos y gozosos, esperando la venida de Dios, con nuestra mirada enfocada solamente en las promesas de Dios, hermanos, sin perder, ¿verdad?, esas promesas en ningún momento de nuestras vidas. Vamos a ir a Isaías 61:10. Y ahí vamos a encontrar otra de las escrituras de esta mañana. Libro de Isaías, capítulo 61, verso 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, dice ahí. Me rodeó con manto de justicia, y como a un novio me atavió, y como a una novia adornada con sus joyas. Una vez más dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Pero es difícil, hermanos, gozarse en Jehová cuando nosotros estamos rodeados, ¿verdad?, de gente que nos desprecia, de gente que nos dice que somos de lo peor, ¿verdad? Es difícil estar gozosos en Jehová, hermanos, cuando uno está rodeado en las iglesias aún de gente pagana, hermanos, ¿verdad? Que muchas veces no tienen dinero, ¿verdad?, ni tienen tiempo para honrar a Dios, para traerle un ramo de flores a la iglesia o en su templo, ¿verdad?, o aún en su casa, pero sí tienen dinero para celebrar cualquier, ¿verdad?, celebración pagana, cualquier fiesta pagana que anda por ahí, ¿verdad? Yo les digo porque ahorita estamos, ¿verdad?, en lo de Halloween, ¿verdad?, que fue anoche. Y la palabra de Dios claramente nos dice en 2 Corintios 6:14 que no debe de haber comunión entre la luz y entre las tinieblas. Y también en Efesios 5:11 el apóstol San Pablo nos dice que no seamos participantes de las obras de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Y sin embargo, hermanos, les estoy diciendo que yo he conocido personalmente pastores, ¿verdad?, que a mí me han pedido dinero y donaciones para comprar dulces para Halloween. Entonces nada más imagínense, hermanos, lo que me dan ganas a mí de hacer cuando me dicen eso. No se los quiero decir porque van a usar mis palabras en contra mía misma un día, pero no es algo bueno, ¿verdad? Porque me da un celo, hermanos, un coraje como no se imaginan. Porque uno no debe de mezclar, ¿verdad?, lo que es la santidad de Dios con cosas paganas. Porque lo que celebran ese día, pues son cosas totalmente diabólicas y satánicas, ¿verdad, hermanos? Y entonces nosotros, hermanos, no debemos de mezclar una cosa con la otra. Sin embargo, las iglesias se encuentran llenos de personas, hermanos, que cada quien hace su voluntad, ¿verdad? Y dicen a sus hijos de conejo, de un pollito, qué sé yo. Y dicen, no, eso no es malo, ¿verdad? Pero, hermanos, están siendo partícipes, ¿verdad?, de esas celebraciones. Y con que usted sea partícipe, ¿verdad?, es como cuando alguien mata a alguien, pero alguien lo andaba llevando en su carro y llevando y trayendo. También esa persona la meten a la cárcel y dice, no, es que yo nomás lo andaba llevando en el carro. Yo no tuve nada que ver, ¿verdad? Pero la policía también los mete, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermanos, cuando alguien se rebela contra Dios, hermanos, se anda un grupo de personas ahí, a todos, ¿verdad?, todos van a ser culpables del mismo delito. Por eso Dios dice que cuando está uno en una iglesia de la Gran Ramera, dice, sálganse de ahí para que no tomen parte de su pecado, ni tampoco tomen parte del castigo que viene sobre de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de estar preparados en cada momento. También en Mateo 25 nos habla acerca de las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Les voy a leer brevemente en Mateo 25. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, Jesucristo, ¿verdad? 5 de ellas eran prudentes y 5 vírgenes eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, dice, y todas se durmieron. Todas, hermanos, se durmieron, igual que el día de hoy, ¿verdad? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes también, vayan más bien a los que venden y comprarlo para ustedes mismas. Pero mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciéndonos, Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondiendo les dijo, de cierto les digo que no os conozco. Entonces, hermanos, de la misma manera el día de hoy, la gran mayoría, yo diría, hermanos, quizás el 99% de las personas no se encuentran o no nos encontramos preparados para recibir a Dios si viniera en este momento. Y es, hermanos,
pues es una responsabilidad personal, ¿verdad? De cada persona y más que nada de los padres y sobre todo del padre, ¿verdad? Que esté preparada tanto él como toda su familia, hermanos. Y ese aceite del que habla esta palabra de Dios, hermanos, no es otra cosa más que la oración, ¿verdad? Uno debe estar en oración constante, uno debe de congregarse en una iglesia, hermanos, uno debe estar escuchando música cristiana, no música mundana, ¿verdad? Dentro de lo que se cabe, lo más que usted pueda, trate de irse descontaminando, hermanos. Uno debe de estar pues leyendo la palabra de Dios en una forma constante, ¿verdad? Cuando uno está trabajando, ahora ya hasta en los teléfonos que uno carga, ¿verdad? En el bolsillo o al lado uno puede escuchar el Evangelio de San Juan en audio, ¿verdad? El libro de Apocalipsis en audio, cualquier libro que quiera lo puede escuchar en audio, hermanos, y estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es el aceite, hermanos, que uno en una forma constante debe de estar, hermanos, en la presencia de Dios y tener una comunión personal entre usted y Dios, hermanos. Olvídese del pastor, hermanos. Si el pastor celebra Halloween, déjelo que él y su familia celebren Halloween, ¿verdad? Si el pastor, hermanos, anda, pues he visto hasta pastores, hermanos, que andan yéndose a meter hasta lugares donde no deben y andan empujando a la gente. Y a mí personalmente me han llamado para decirme, quiero que votes por tal candidato. Y yo me volteo y digo, pero si ese candidato, los de mi país, dijo que eran puros asesinos y violadores y eso, que yo cómo voy a votar por esa persona, mejor no voto, ¿verdad? O mis familiares, digo, mejor no votes por esa persona, porque esa persona, pues quizás Dios es el que quita y el que pone, pero esa persona no tiene las mejores intenciones hacia mí y hacia mi familia, ¿verdad? Y hacia personas que se ven como yo me veo. Entonces, hermanos, muchas personas deciden simplemente no votar, ¿verdad? Y aunque es un deber cívico, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, sabemos, los que estamos en el mundo del cristianismo, que Dios, ¿verdad?, es quien pone y Dios es quien quita a las personas. Y les voy a leer en Daniel 2:21 para que usted vea que no es algo inventado, ¿verdad?, por mí, porque la gente, aunque no lo crean, siempre lo cuestiona a uno. Entonces, en el libro de Daniel 2:21 dice, hablando de Dios, dice, Él muda los tiempos y las edades, Dios quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, hermanos, aquí claramente vemos que Dios, hermanos, y no el voto de una persona, son quien decide quién va a estar de rey o quién va a estar de gobernante sobre ciertos países o ciertos lugares, ¿verdad? Puede ser rey o puede ser presidente, porque aunque no lo crea, también hay reyes todavía. Por ejemplo, en Arabia Saudita hay un rey, en Inglaterra hay un rey, ¿verdad? Y las personas que no saben, muchas personas quizás no saben, pero la reina de Inglaterra es reina de Canadá también y reina de muchos países, de más de, no sé, de varias docenas de países, hermanos. Y vamos a ir a otra verso bíblico que está en Juan 19:11, que habla acerca de lo mismo. Cuando iban a crucificar a Jesucristo, Pilato, ¿verdad?, tenía una conversación con Jesucristo y estaba hable y Jesucristo no le contestaba. Entonces le dijo Pilato a Jesucristo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? Crucificarte quiere decir matarte, ¿verdad? Yo tengo autoridad para matarte y tengo autoridad para soltarte libre también. Y Jesucristo le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Entonces aquí claramente, hermanos, vemos que toda la autoridad que estaba establecida sobre la tierra es dada de parte de Dios hacia los hombres, ¿verdad, hermanos? Y quiere Dios que nos sometamos a esas autoridades, ¿verdad? Y a veces no nos caen bien esas autoridades, hermanos, pero nosotros tenemos que estar sometidos y aún tenemos que orar por esas personas, ¿verdad? Que Dios pone y que Dios quita. Pero al final de cuentas, hermanos, nuestro enfoque debe ser siempre estar preparados para que en el momento que Dios, por ejemplo, si yo voy manejando un automóvil y choco, hermanos, y me muero, en ese momento tengo que tener asegurado, ¿verdad?, que tengo la salvación de mi alma. No puedo tener la salvación de mi alma solamente los domingos, ¿verdad?, durante el servicio y después perderla y así luego regresarla, porque esas son cosas, hermanos, que niños, pues espirituales piensan de esa manera, hermanos, porque se dejan mucho llevar por las personas que están, ¿verdad?, delante de ellos, y esas personas quizás son las más exitosas, ¿verdad? Porque yo lo he visto personalmente, hermanos, y hay personas pues que ya están son bien felices en su matrimonio y aparentemente muy exitosos en su ministerio y cosas así, pero están en su tercer matrimonio, en su cuarto matrimonio. Claro, ¿verdad?, que van a estar bien felices siempre si cambian de pareja cada 2 o 3 años y cosas por ese estilo, hermanos, ¿verdad? Y la gente que tiene, ¿verdad?, 60, 70 años de matrimonio, esos nadie ni los pela, ¿verdad? Ni una banana les llevan, ¿verdad? Ni un plátano ahí que se acuerden. Entonces, hermanos, no debemos de fijarnos en lo del hombre, debemos de fijarnos
en lo de Dios. Y sobre todo nos debemos de fijar en los mandamientos de Dios. Y verdad, mucha gente le da miedo decirlo, pero a mí no me da miedo decirlo, aunque el apóstol Pablo haya dicho lo contrario, hermanos. Nosotros tenemos que hacerle caso primero a Dios y después al santo apóstol, ¿verdad? Aunque sea el más grande, el hombre más grande del mundo, le tenemos que hacer caso primero al Padre, a Jehová, y después a Jesucristo, porque Jesucristo no es Jehová, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino a Dios, ¿verdad? Y en San Marcos 12:28 dice: escuchen, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y Él mismo se somete, ¿verdad? Y Él mismo es parte de nosotros. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Para aquellos que les guste todavía escudriñar más la palabra, nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y muchas personas, yo sé que no van a entender lo que estoy diciendo, pero si escucha y analiza cada una de esas palabras, dice que Jesucristo, hermanos, es el primogénito de toda la creación. Primogénito quiere decir el primero, ¿verdad? ¿Y qué es la creación? Todo lo creado, ¿verdad? Entonces, hermanos, también la palabra nos dice, ¿verdad? En Isaías 54:16, para las personas que no lo han visto, que Dios también creó a Satanás. Y lo vamos a ver para que lo vean ustedes, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías 54:16, porque todos saben la Biblia, si ustedes se toman el tiempo de leer la Biblia. Pero, ¿verdad? Si nada más anda besando trasero por ahí, hermanos, pues nunca lo va a encontrar, porque nunca lee la Biblia, y quizás hasta ni la salvación de su alma tenga. Y el día que se muere, hermanos, no cree que la persona que le ande besando el trasero lo va a ir a salvar. A lo mejor ni esa misma persona se va a salvar él mismo o ella misma, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías 54:16, donde está hablando el Padre Celestial con el profeta, ¿verdad? Isaías, y le dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego. Isaías 54:16, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Isaías 54:16. Ahí lo tiene, ¿verdad? Entonces nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos, que Dios creó al destruidor para destruir. Y la misma palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Quizás usted no lo entienda, quizás usted no esté de acuerdo, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Y esta mañana venimos aquí, hermanos, para exhortarlos a que usted sea diferente, que salga de la muchedumbre, consígase una lista de los 10 mandamientos, comience a obedecer a Dios. En Mateo 5:18 Jesucristo dice que no han pasado de moda, que mientras haya el cielo y la tierra, ¿verdad?, no van a pasar de moda. Entonces vamos a ir rápidamente a Lucas 21:24. San Lucas 21:24, porque Dios no solamente quiere que estemos preparados, quiere que estemos gozosos y que estemos alegres también. Pero es difícil estar gozoso y estar alegre, hermanos, en medio de la tormenta. Lucas 21:24, también lo podemos encontrar en Habacuc número 3, donde Habacuc dice que cuando no haya majada en los corrales, cuando no haya vacas ni corderos en los corrales, ahí es cuando dice: me alegraré y más alabaré a Dios, ¿verdad? Como decir, cuando no tengamos comida en los refrigeradores, cuando estemos bajo persecución, ahí es donde más debemos de alegrarnos, ¿verdad? Y pasando a Lucas 21:24, dice así, hablando acerca de los cristianos, ¿verdad? Acerca de usted y de mí, que compartimos la misma fe en Jesucristo, dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, prisioneros a todas las naciones. Y después, hablando de Jerusalén, ¿verdad? Dice: será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, ¿verdad? Y en la luna y en las estrellas. Regresándome al 21:24, hermanos, está hablando de Israel, realmente, de Jerusalén, si se dan cuenta, porque dice: caerán a filo de espada. Pero aunque usted no lo crea, hermanos, los verdaderos hijos de Dios obedecen, ¿verdad? Obedecen los mandamientos de Dios. Y hay muchos israelitas que no obedecen a Dios, ¿verdad? Y porque nosotros, hermanos, quizás no lo sabemos, pero quizás somos descendientes de los israelitas, porque Jesucristo le dijo a la mujer griega y fenicia, le dijo: no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo: pero maestro, aún los perritos comen las sobras que caen de la mesa de sus amos. Y Jesucristo le dijo que nunca había encontrado tanta sabiduría, ¿verdad?, en Jerusalén, en Israel. Le dijo: por tu fe, ve, tu hija es sanada. Y el demonio que tenía posesión de su hija la dejó, y la niña fue sanada en esa hora. Y Jesucristo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hermanos, nosotros posiblemente somos, ¿verdad?, lo más probable es que somos descendientes, ¿verdad?,
de esos israelitas que huyeron de la Inquisición, que les llamaban la Santa Inquisición, lo cual no era santa, pero esos títulos se ponen, ¿verdad? Se ponen grandes títulos las personas y las corporaciones, ¿verdad? Para perseguir a uno, ¿verdad? Así como Hitler mataba a los judíos, hermanos, así también, mis hermanos, va a haber una gran persecución y muchos juicios vienen sobre la faz de la tierra, pero ahora no van a ser contra los judíos, ahora van a ser principalmente contra los cristianos, hermanos, porque la gente está alejada de Dios y está, ¿verdad?, más pendiente de quién va a ser presidente y de quién y de qué cosas se va a disfrazar en Halloween, que de estar preparado para estar delante de la presencia de Dios, hermanos. Déjenme decirles esta mañana, hermanos, que ningún político lo puede a usted salvar, ni a mí, de los juicios venideros del Dios Altísimo. Ningún político, hermanos, lo va a salvar de la muerte, ni lo va a salvar del coronavirus. Ningún político lo va a salvar del lago de fuego eterno, hermanos. Solamente Jesucristo lo puede salvar del lago de fuego eterno. Y eso, si usted hace la voluntad de Jesucristo, si usted hace su propia voluntad, hermanos, hay un chance muy grande que también lo va a echar al lago de fuego, porque Jesucristo en Mateo 7:21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que usted puede decir que Jesucristo es un pan, y que usted puede pensar que el Padre es un gran pan, hermanos, pero ese Dios al que usted le sirve y que yo le sirvo, hermanos, nos dice, ¿verdad?, en Zacarías 13:8, que va a echar a 2 de cada 3 personas al lago de azufre y de fuego eterno. A 2 de cada 3 personas. Así que voltea a ver a su alrededor, y 2 de cada 3, cuando ande en el Walmart, cuando ande en el mall, donde quiera, a 2 de cada 3 personas va a ir al infierno. Y el infierno, digo para que la gente normal entienda, pero no es el infierno. El infierno es como una cárcel de la ciudad. Va a ir el infierno con todo lo que hay adentro, va a ir al lago de fuego, hermanos, por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, nosotros verdaderamente deberíamos de temblar ante la palabra del Dios Altísimo. Deberíamos, ¿verdad?, de obedecer cada una de las letras que dice aquí, ¿verdad? Hasta la más pequeña de las letras deberíamos de obedecerlo, y sin embargo no lo hacemos pensando que Jesucristo nos va a salvar, pero Jesucristo mismo nos dice una serie de cosas que Él requiere de nosotros para que nos pueda dar la salvación de nuestras almas, para que no borre nuestro nombre del libro de la vida, ¿verdad? Y eso lo puede ver en Mateo 25:31 en adelante, donde dice que tenemos que darle de comer a los pobres, tenemos que vestir a los pobres, a los indigentes, les tenemos que dar agua, tenemos que visitar a los enfermos en los hospitales, en sus hogares, tenemos que visitar a las personas que estén prisioneras, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad?, todo tipo de cosas que tenemos que compartir, en realidad, las bendiciones que Él nos da con las personas menos afortunadas. De lo contrario, dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, hermanos, vivimos en un tiempo donde la mayoría de las personas tienen su propia versión de la Biblia, ¿verdad? Las personas, hermanos, que no son de Dios, hermanos, hablan constantemente de puras, de prosperidad financiera, hermanos. Y no es que sea mal, ¿verdad?, estar rico o lo que sea, sino que lo hacen en la forma equivocada, porque Dios dice que Él odia, ¿verdad? Él odia el cohecho y larcen, y no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero cuando uno le roba, ¿verdad?, los bienes públicos. Dice que Él odia las ofrendas que son presentadas a Él por medio de robarle a su pueblo lo que es de ellos, ¿verdad? Y también, hermanos, pues vemos que en las iglesias de hoy, en una forma pues casi total, la gente pone una cortina bonita por ahí y compran unas coronitas, ¿verdad?, en el Hobby Lobby o en esas tiendas de Party City. Y van, hermanos, y se ponen una coronita, y entre ellas se las ponen. Hay otras personas que se compran diplomas, de esos diplomas que venden en Google, ¿verdad? Que compran, no, pues compren 100 diplomas, ¿no? 10. Y vamos a darle uno al hermano Samuel, ¿verdad? Y cosas así. Y se dan palmaditas en la espalda, se aplauden entre ellos. En vez de estar adorando a Dios o leyendo la palabra, se tardan 2 horas pasando gente. No, que el hermano eso hoy acá. Y saliendo, hermanos, pues al mejor restaurante, ¿verdad? Y hacen que la gente, cuando uno es nuevo, hermanos, pues que haga pactos de 10,000 y de 5,000. Y ellos, hermanos, lo único que les interesa es malgastar su dinero de usted, ¿verdad? Así como en su tiempo malgastaron el dinero mío, ¿verdad? Y le dicen, no, que cuando tu hijo tenga 18 años, si tú das santo, va a tener lo doble y va a tener así lo triple y tanto. Y uno se emociona y dice, wow, entonces no es dinero perdido. Y uno empieza como un borreguito tontito a estar, dar y dar y dar. Cuando el chamaco, hermano, todavía no cumple ni 10 años, nada más le llega una carta de la persona que le hizo el préstamo bancario. Dice, no, pues se declaró en bancarrota. Y uno dice, pero yo ya vi que tiene otra iglesia. Oh, tiene otra iglesia, pero con un nombre diferente. Y ya es otra iglesia diferente. Y todo ese dinero ya se lo desplumaron a uno, hermanos. Y siempre hay gente nueva, ¿verdad? Y siempre los están desplumando. Entonces, hermanos, uno debe de poner la mirada en las cosas de Dios. Y sobre todo, hermanos, en los mandamientos de Dios. Dios no lo va a castigar si usted no quiere hacerse como les dije, un pacto de 10,000 o de 100,000 o de 1,000 o lo que sea, hermanos, ¿verdad? Hay gente que pone a las personas a trabajar el día sábado, ¿verdad? El día que se debe de guardar a Dios, ¿verdad? Los pone a hacer pupusas, ¿verdad? Y si son de otro país, pues hacer tamales y atole, barbacoa, ¿verdad? Y venderlas para que le den más dinero a él, para que él vaya y lo malgaste, él y su familia.
Entonces, hermanos, hagan de cuenta que primero tenemos que obedecer a Dios. Está bien que usted quiera honrar al hombre, hermanos, pero por favor, primero honre a Dios. Con su tiempo, con su dinero, ¿verdad? Con su esfuerzo, honra a Dios con su obediencia, hermanos, y después honre al hombre, pero primero Dios, ¿verdad? Trate de obedecer los 10 mandamientos, hermanos, trate de estar preparado, y aparte la palabra de Dios dice que debe de estar gozoso y debe estar alegre porque Dios nos ha vestido de salvación. Si usted tiene a Jesucristo, hermanos, usted tiene su salvación, pero siempre y cuando haga las condiciones de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo le da, porque también Dios tiene una lista de personas que no van a aceptar, ¿verdad? No van a ser aceptadas en el reino de los cielos, y Jesucristo tiene su lista también, y el apóstol Pablo, también tiene otra lista. Entonces esas listas son importantes saberlas. Ahorita vamos a ir rápidamente con eso vamos a terminar. Apocalipsis 21:8. Les quiero decir que Apocalipsis 1:1 dice que esta palabra viene directamente de Dios, y se la dio a Jesucristo, quien se la dio a un ángel, y se la dio a Juan para que la hiciera llegar a las 7 iglesias, a los jefes de las 7 iglesias que existían, ninguna de las cuales era la iglesia católica, hermanos, y no estaban en Roma, ¿verdad? Una de ellas quizás estuvo en Roma, pero no es de la iglesia católica que estamos hablando, ¿verdad? Porque hay una iglesia que se llama la Gran Ramera, y dice que es la madre de todas las rameras que engañan a la tierra, ¿verdad? A la humanidad. Entonces en Apocalipsis 21:8 dice Dios cuáles son las personas que no van a entrar al reino de los cielos. Y el número 1, hermanos, siempre está en la lista. ¿Qué dice? Los cobardes. O sea que si usted es un cobardón, hermanos, que no se quiere parar a cantar, que le da miedo decir pío, ¿verdad? Hermanos, le van a dar su patada en la cola y lo van a echar al lago de fuego. Tiene que, así, aunque esté temblando, lo que sea, tiene que echarle para adelante, hermanos. Los cobardes. ¿Y quiénes son los segundos? Los incrédulos, ¿verdad? Hay gente que dice, oh, no, yo no creo. O se burlan de uno y dice, oh, yo creo en el monstruo del espagueti. Y cosas tontas que inventan de su propia mente, ¿verdad? Entonces, hermanos, toda esa gente incrédula, hermanos, ¿a dónde les van a echar ahí? Al lago de fuego, hermanos. Así que si usted no cree, yo les digo porque yo sé, hermanos, yo le he pasado, usted puede forzarse a creer. Fórcese para creer, hermanos. Pídele a Dios ayuda para que le aumente su fe y crea a usted. Entonces, los cobardes no van a entrar, los incrédulos tampoco no van a entrar, los abominables, los que hacen cosas abominables delante de Dios. Entre esas cosas están Halloween, hermanos. Si usted celebra Halloween, usted se está haciendo abominable delante de Dios. Si usted es muy borracho o muy drogadicto, hermanos, recuerde que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y recuerde que la palabra dice, todos los pecados serán perdonados al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted le está metiendo mucha porquería a su cuerpo, hermanos, ¿verdad? O si está teniendo relaciones con una persona de su mismo sexo, qué sé yo, está haciendo abominación, hermanos, delante de Dios, y le está faltando, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, también lo van a echar al lago de fuego, ¿verdad? Aunque sea el dedo chiquito del pastor, aunque usted y el pastor sean uña y carne, hermanos, eso no importa. También a lo mejor con todo el pastor se va a ir para allá, ¿verdad?, para que estén juntos en el lago de fuego. Entonces, si la mujer del pastor se acerca mucho, también la van a echar para allá, hermanos. Así que acérquese a Dios, prepárese para Dios, obedezca a Dios antes de obedecer al hombre. Y aquí hay otros números, dice, los fornicarios y los hechiceros, ¿verdad? Hay gente que le gusta la hechicería, ¿verdad? Hermanos, yo he entrado a casas, ¿verdad? Yo luego voy así a casas y de repente el otro día, hace tiempo, fui a la casa de unas personas que nos estaban invite, y uno por educación, luego veo, hermanos, y cuando vi casi piso un cuchillo, ¿verdad? Que estaba enterrado en el suelo. Un cuchillo, y digo, ay, ¿qué está haciendo ese cuchillo aquí? Y que doy otro paso, y ya yo vi los tenedores, y digo, ya está toda la vajilla aquí. Y pues yo, hermanos, en mi tontería, no sé, que los empiezo a arrancar del piso, ¿verdad? Y que le llevo su vajilla a la señora, digo, aquí está. Estaba enterrado ahí, no, ya que empieza. Y mi esposa después que dice, no, dice, esas personas, dice, tienen ciertas creencias y encajan los cuchillos ahí en la tierra o en las macetas porque dice que así, piensan que así se defienden, ¿verdad?, de ciertas cosas. Entonces, hermanos, hay gente que son cristianas, pero practican todo ese tipo de cosas. Entonces, uno, ¿cómo puede pensar que tiene la fe puesta en Dios o que Dios va a mandar ángeles que estén a nuestro alrededor de nuestro hogar protegiéndonos cuando nosotros estamos al mismo tiempo practicando, ¿verdad?, con la competencia, ¿verdad? Como la gente que dice, yo no celebro a Santa Claus porque yo soy cliente de los Santos Reyes Magos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo? Porque Santa Claus, hermanos, aunque no lo crean, es muy gordito y muy, ¿verdad?,